a este templo, cuando vemos a un Juan Crisóstomo que se enfrenta ante la injusticia social, a un Basilio ante Valente, cuando vemos a un San Antonio y a un San Pacomio con su vida devocional en el desierto, a una Macrina que llama a su hermano Basilio para que se haga un hombre de fe, siendo él un abogado inclinado a la oratoria, cuando vemos a un Crisóstomo que con su pico de oro predicaba sermones desde el púlpito que estremecían al pueblo, y luego cuando fue desterrado, entonces convirtió su mano en ese pico de oro para escribir sermones que estremecían al mundo. Cuando vemos a un Jerónimo, ese malgenioso, malcriado, que lo mismo escribía un libro que le rompía el libro a cualquiera en la cabeza, ¿verdad? Cuando vemos a un Jerónimo que traduciendo las Sagradas Escrituras al lenguaje que la gente pudiera entender, y cuando vemos a un San Agustín creando todo ese andamiaje teológico y reinterpretando todo ese andamiaje teológico, vemos entonces que aun cuando el matrimonio del Estado y de la Iglesia fue una experiencia angustiosa para la fe, aún así provocó hombres extraordinarios que, si le tomamos las palabras prestadas al escritor de los Hebreos, dice que esta gente el mundo no era digno de ellos, porque fue gente que lo dio todo, que lo entregó todo. Por eso se llaman los gigantes de la fe. Ahora, esa era de los gigantes de la fe desaparece con San Agustín. Y desaparece con San Agustín no porque no podían producirse más gigantes. Es que en el campo donde se producían los gigantes, en el territorio donde se producían los gigantes, ahora viene un nuevo fenómeno político. Y ese nuevo fenómeno político, obviamente, trastoca toda la visión de los gigantes. Y eso pasa en todas las naciones y en todos los pueblos. Cuando uno lee los documentos de aquellos grandes próceres que aún podían estar diametralmente opuestos, para no irnos los de Puerto Rico, esos próceres de los tres partidos políticos, cuando uno lee sus documentos, aun cuando están diametralmente opuestos, qué elegancia, qué respeto, qué dignidad, qué honradez, qué pulcritud. Porque Puerto Rico va primero. Entonces, en ese sentido, uno descubre que aún las sociedades tienen tiempos para producir gigantes, y bajo una circunstancia, no sé qué pasa, que cambia la palabra de gigantes a maleantes. Pero esa es una realidad innegable dentro del proceso. Así es que con el cierre del siglo IV no se dan estos hombres grandes por unas circunstancias políticas. El imperio empieza a decaer, y desde luego con la decadencia del imperio empiezan a venir aquella gente que se fue colocando a las orillas de las fronteras del Imperio Romano, donde la vida era totalmente distinta, pero totalmente distinta. Usted quiere hacer una buena comparación y un contraste de vida, vaya a Santo Domingo y cruce la frontera a Haití, y ahí usted va a ver el contraste, palpable, bien palpable. Pues eso era lo que acontecía en este momento. En el Imperio Romano había abundancia, en el Imperio Romano había ricos, en el Imperio Romano había gente poderosa. Al otro lado del Danubio, al otro lado del Rin, habían unos agricultores, había una gente que se dedicaba a la vaquería, había una gente pobre que ansiaba desesperadamente cruzar la frontera para llegar acá y de alguna manera disfrutar de lo que acá había. Ese era el sueño de aquella gente. De hecho, esta gente inicialmente no pensaban invadir para destruir. No, ellos inicialmente pensaron invadir para ser beneficiados del imperio. Pero desde luego el viejo imperio estaba enfermo de muerte.
Y estos pueblos que estaban habitando estas fronteras del Rin y del Danubio empezaron entonces a aprovecharse para entrar. Bueno, ¿por qué entraban? Porque ya las prioridades de un imperio fuerte, las prioridades de un imperio militarizado, ya habían comenzado a sucumbir. Claro, hay quienes plantean y dicen que las razones por las que el imperio sucumbió era porque el imperio romano abandonó el paganismo. ¿Dicen eso? Sí, hubo personas que inclusive escribieron documentos señalando que la razón por la que el imperio sucumbió fue porque se hizo cristiano. Y que fue el castigo de los dioses. Entonces, claro, otros entonces, tal vez menos fanáticos, pero sí responsabilizando al cristianismo, decían, es que el imperio no podía prevalecer, porque ya no y sencillamente el cristianismo es pacifista, y siendo el cristianismo pacifista, pues desde luego debilitó el pensamiento militar del imperio. Pero realmente nos va a sorprender la historia diciéndonos que si los romanos eran cristianos, los bárbaros también eran cristianos. Entonces, pues la evidencia que se tiene es que esto no fue un asunto meramente de la divinidad ni de la deidad. Esto fue puramente ¿qué? Puramente una fenomenología política, una fenomenología social, una fenomenología donde los pobres que estaban al otro lado de la frontera quisieron ¿qué? Quisieron venir acá donde estaba la abundancia. Y desde luego se ubicaron, cruzaron la frontera, pero había un problema serio en el imperio. Para el imperio era imposible mantener el desequilibrio que existía entre la vida de los súbditos del imperio y la de los bárbaros. O sea, no podían mantener ese desequilibrio porque llana y sencillamente ya se había descuidado la milicia. La gente había entrado en una vida cómoda, en una vida placentera, donde los intereses de cada uno eran velados por cada uno, y donde ya el elemento de la unidad del imperio no era una prioridad. Claro, cuando los bárbaros comenzaron a cruzar el Rin y el Danubio, los romanos, como ya no tenían la capacidad militar para enfrentarlo, lo que hicieron fue que les dieron un título. Les llamaron los federados. Fueron los primeros mexicanos. ¿Verdad? Pues la historia se repitió ahí. Le llamaron los federados. ¿Qué quería decir con esto los romanos? Los romanos lo que decían era, mire, vengan acá, crucen la frontera, pero quédense en estas tierras aquí, y ya sencillamente lo único que pretendemos con ustedes es evitar que otros pueblos entonces se metan. Ustedes serán los que van a vigilar las fronteras nuestras ahora. Y para ellos eso era un honor. Era un honor. De hecho, lo acabamos de ver dentro de la experiencia bélica de Estados Unidos con Irak. ¿Cuántos latinoamericanos, centroamericanos, suramericanos, cuántos inclusive europeos se fueron voluntarios al ejército, a servir al ejército, precisamente porque entienden que de esa manera, sirviendo al ejército, podían lograr ¿qué? Lograr su ciudadanía. Entonces, esto es parte de un proceso puramente humano, totalmente humano. Entonces, desde luego, muchos bárbaros se hicieron soldados romanos, e inclusive en ocasiones defendieron al imperio romano, pero cuando le tocaban los intereses de ellos, que eran esas regiones de tierra que le habían dado, pues entonces, claro, como dice el jíbaro nuestro, compay, pero la gallina cuesta es real. Entonces, en ese sentido, ellos estaban dispuestos a defender el imperio contra los enemigos, pero no estaban dispuestos a permitir que el imperio los atropellara a ellos. Y desde luego, los bárbaros fueron politeístas, pero como resultado de la interacción dentro del imperio romano,